¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Tertulia de Sabios, el programa en el que saben, queremos poner el valor a las personas mayores muchas veces olvidadas por los grandes medios de comunicación cuando tienen unas historias fabulosas durante el largo recorrido de su vida, que son un claro ejemplo de la gente berciana, su esfuerzo, su tesón por sacar adelante sus familias y que hoy los demás disfrutemos de esta comarca berciana. Quédense con nosotros porque vamos a mostrarles una bella aventura de la historia de 3 personas aquí en el municipio de Toral de los Vados. Estamos, de hecho, en el Centro de Participación Ciudadana, que lleva por nombre Fran Caldeiro. Tenemos que agradecer al Ayuntamiento, al equipo de gobierno, que nos haya cedido las instalaciones. Decimos que estamos con 3 personas nacidas en la frontera entre los años previos a la Guerra Civil y los posteriores. Épocas de enorme dificultad, pero fíjense cómo nos van a enseñar a los demás lo que es salir adelante con voluntad y con la ayuda de la familia. Les vamos a presentar a Luz Fernández Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias a ustedes por venir a hacernos Ahora las nos contará su preguntas para historia. que la bella historia de su vida. digamos lo que hemos pasado. Muy bien, don Santiago Macías Moldes también, viajado como los de ahora. Ahora nos lo va a contar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a doña Pilar Fernández Pérez. Gracias. Empezamos por Luz. Ella nació en Santo Tirso de Cabarcos en el 35, una familia con 3 hermanas. 3 hermanas y... ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo lo recuerda? Para aquel que no lo ha visto, ¿cómo era? Bueno, ¿Había muchas calles, pocas? Allí donde vivía yo, le llamábamos la capital de los pueblines, que a eso era un barrio muy bonito, todo eran cantinas y todo así, se hacía allí la feria y todo estaba muy bien aquello, sí. Y era un pueblo muy pequeñito, no había asfalto sí, después, ni nada, ¿no? No había ni asfalto, sí había... No había nada, no había nada. Después ya, con los tiempos, ya echaron eso. Y el colegio, pues, con las dificultades del momento, poco. El colegio, yo cuando venía de cuidar al ganado, íbamos un ratín a mediodía. Sí. Y luego yo, cuando mis padres se ponían enfermos, como en casa de aquella, no había servicio. A lo mejor de noche yo tenía que cogerlo, no sé si lo diga así, no, en una bacenilla, sí. una bacenilla, y sacarlo de noche afuera. Afuera. Y después venir, lavarlos a ellos de noche, siendo yo una cría de 12, 13 años, más no tenía. Bueno, es un poco la historia de su vida que nos la va a contar después del cuidado de las personas. Vale. Enseguida le preguntamos, don Santiago Macías. Santiago Macías Moldes, 2 nombres, sí, 2 apellidos muy conocidos en la comarca. En Villadepalos, en octubre, el 28 de octubre del 34. Sí, allí estaba usted viniendo al mundo, en una familia con 7 hermanos. 7 hermanos. ¿Cómo era el Villadepalos de 1935, 36? Que tenga usted algún recuerdo, 38. Pues, era un pueblo de locos. De locos. Muy divertido. Sí, porque se cogía vino en todas las bodegas y nos calentábamos día tras día. Era la diversión que había de aquí. Bueno, no era poca cosa, no era poca cosa. Pero de 8 años y 10, andar descalzo por las calles, con el barro que había, es el fango, pero bueno, sí, ¿entiende? Y no era pena ninguna, como los gitanos. Vivíamos igual, a media comida. A media comida. Y yo de 14 años ya estaba trabajando en Cornos, empleado. A los 17 en la cantera, rompiendo piedras de tunelada, con un martillo de 9 kilos. Le ayudaba al vino, en algún momento también le ayudó a esa fuerza, ¿no? Hombre. También le ayudó, ¿no? Hombre. El colegio poca cosa, ¿no? Había que ayudar en casa. Y yo me llegaba la abuela Santiaguín, hay que ir con las vacas, y me da la merienda, y por la merienda dejaba la escuela. Ya era negociante, ¿no? Ya era negociante, ¿no? De claro, pequeño. eso, pero toda la vida. Pues infancia feliz. Lo mío fue un trote la vida. Un trote la vida. Un trote. Ahora le seguimos preguntando. Vamos con doña Pilar Fernández Pérez, que nació en Los Matos de Melezna, pero que a los 3 meses se vino aquí ya. Claro, yo... Como quien dice, natural de Toral. Exacto. 4 hermanos, usted y 3 más. Sí. ¿Y cómo era el Toral del año 1945-46 que tenga el primer recuerdo? ¿Qué recuerda del primer recuerdo de pequeña? Pequeña. Pues el primer recuerdo... Por la calle, en casa. En casa bien, tenía unos padres fabulosos, muy trabajadores, y gracias a Dios nunca me faltó de comer, tuve la suerte esa. Y éramos 4 hermanas, aquí fuimos a la escuela, fuimos todas a la escuela, sabíamos leer y escribir las 4 reglas, como decían antiguamente,
Y bueno, después fui creciendo, mi madre era muy trabajadora, salía mucho a trabajar fuera, y yo como era la mayor, pues también tenían ganado, y también los fines de semana, pues mis padres, mi padre era madreñero, hacía madreñas, que en gallego se dice galochas de zapatilla y de media, de aquellas que estaban por las montañas. Entonces, mis padres iban a Sobrado y a varios pueblos. Y a Friera, y compraban madera. Entonces yo quedaba, como era la mayor, cuidando de mis hermanas y cuidando de las vacas. Iban mis hermanas a las pequeñas cuellas y yo quedaba haciendo la comida. Y siempre como la hermana mayor, o sea... ¿Al colegio lo que se pudo? Sí, no, mira, yo al colegio nunca lo perdimos ninguna. La que más quizás fui un poco menos porque teníamos... vendíamos la leche por el pueblo y tenía que ir al tren de Villafranca a llevarle para los directores de Bérgico, de Parandones, la leche. Iba en el tren que era, ¿cómo se llama?, el señor Alejandre, el que llevaba la leche para los directores de Bérgico y el director de Cornos, de aquí. Entonces la maestra, que era doña Pilar, le decía a mi madre, mire, mande la hija, aunque sea más tarde. A las pequeñas, las otras hermanas iban a las 10, pero yo iba a las 11 desde que llevaba la leche porque mi madre tenía mucha faena, tenía que repartir la leche aparte de todo el pueblo, a lo que vendían, o sea, eso. Entonces, pues fue esa la vida, pero bien, dentro de lo que cabe, bien. Y en esa pequeña infancia, en casa o por ahí, ¿algo se habló de la guerra? ¿Recuerdan algo que les hablaban o ya había silencio? Bueno, sí, Yo sí. Por ejemplo, ahora le volvemos con ella. ¿Qué recuerda? ¿Le contaban? ¿Qué le contaban? Yo me recuerdo de la guerra que cuando venían a buscar uno o dos, entraban y las tías me decían, ahí ven, ¿entiende, no? Sí. Ahí ven, y me cogían y para el desván, cuando era pequeñín. Y después, cuando nosotros éramos 7 hermanos y dormíamos 2 en cada cama, y el hermano mayor, que me llevaba a mí 4 años, dormíamos los 2 juntos. Y llegaba la Guardia Civil para mirar Buscaban, ¿no? El portón del desván, para mirar, y le ponían las botas arriba del pecho de mi hermana. Y le hacían dar la vuelta para ponerse arriba, para abrir y mirar. Sí. En fin, eso era duro. ¿Y usted, doña Luz, tiene algún recuerdo que le contaran en casa o ver algo por la calle? No, yo en casa... Poca cosa. En casa no. Lo que pasa es que fuera de casa había allí una vecina que tenía hijos y para ella no había ninguna, nada más que yo, para que le fuera por el agua para beber. Y ya los vecinos siempre me habían querido mucho, decían que me mandaban cualquier cosa y yo ya estaba, yo ya estaba allí, sí. Que nos quería pedir la voz Pilar, de siendo niño, esa cosa que llamaron la guerra, no sé. Claro. Mi padre, por ejemplo, pues aquí en Toral, de los Vados, en el bar de Juan García, pues había mucha gente que, o sea, venía la Guardia Civil, que ante la Guardia Civil, ojo, que había que prepararse. En una ocasión, pues nosotros llevábamos la leche al cuartel de la Guardia Civil y a las Casas Nuevas y todo eso, y 2 chavales le robaron la rueda de una bicicleta a Jonquera y resulta que ya los cogieron robando la rueda, los metieron al cuartel y ya los tenían descalzos para darle con la culata de la ESA. Entonces fue una vecina y dijo, ay, ir a donde Hermelinda, que conoce la Guardia Civil y tal, que vaya allí, si no, menuda empaladera que le van a dar. Y fue mi madre, y ya los tenía descalzos, y le dijo, ay, por favor, que son vecinos, buena gente, son críos y tal, y no les hicieron nada, pero era para darles una paliza de bolsillo mío. Y mi padre, en el bar de Juan García, pues venía, por ejemplo, la Guardia Civil y los iba echando fuera, porque había mucho, lo que había antes, que yo la guerra no la conocí ni extranjero. Entonces, dice que un día que vino un señor que era policía secreta, investigando de lo que había y tal, y que le dijo, oye, señor, que muchos los echaban a empujones para afuera y tal, y claro, a mi padre empezó a hablar con él, a ver si sacaban algo y tal, y le dijo, mire, yo no tengo dónde ir, porque no había posibilidad, y se hacía el pobre y tal, dice, usted no me podría dar posada para dormir esta noche y tal, y dice mi padre, mire, yo tengo una mujer y 2 hijos, y tengo una casa acabada de hacer, pero nada más tengo 2 habitaciones, pero tengo una pajera donde tengo la paja de los bichos, y lo único si quiere dormir allí, y era un policía secreta. Y entonces le dice, le doy un cobertor, una manta, de aquellas de lana, y se lo dio, y dice, bueno, pues no traerá usted mechero, le dijo mi padre, como si fuera él, porque claro, le podía prender fuego a la hierba, y madre mía.
y a la paja. Entonces dice, no, mire, regístreme si quiere y tal. Pero el condenado al otro día, cuando se dieron cuenta de que era un policía secreto, y al amanecer se largó, abrió la puerta y se largó. Cosas de... Naturalmente sí, es lo que les Cosas de aquellos tiempos, ¿no? Don Santiago, de mozo se fue a los bailes andando ¿hasta dónde? Uy, si le cuento. Por la montaña, San Juan de Paluezas, Campañana, Borrenes, Paradela de Muces, Chana, y después a Priaranza y por ahí Toral de Merayo, a todas. ¿Bailó usted lo que no está escrito? Bailé más que, bueno. Y, cuidado, 59 años de matrimonio. Conocí a esta señora hace 73 años, que la conocí, con 14 años, y yo 15. Y ahora hacemos pareja, Bueno. después de 73 años. Y le guardó bien el que la recuerdo. dicha sea buena, ¿no? Y le recuerdo bien el recuerdo, ¿eh? De 73 años para atrás. Es duro contarlo, pero es así. Doña Luz, también había que ir a los bailes, ¿no? No solo todo era obligaciones, ¿no? No, yo también iba siempre al baile. Yo siempre fui muy bailarina, eso sí. Había que hacer kilómetros para ir a los bailes, Sí. a los pueblos. Bueno, pero en los pueblos antes hacían las fiestas, había así ferias y después a lo mejor tocaban allí un poco y tal. Después a los 14 años ya bajé para aquí, ya estuve sirviendo en casas y, bueno, si hay que decir el nombre lo digo. Lo que a usted le parezca oportuno. En casa de los de Juan García, en el bar de Amanda, y después allí Bueno. ya conocí a mi marido, que en Su paz marido. esté, y ya él después, pero muy poco tiempo, fuimos novios pues 6 meses. 6 meses. Y después él tenía que ir para la mili y resulta que no quería dejarme sin casar. Había que casarse antes. Entonces fuimos allí al pueblo mío, Sí. y se lo dijimos al cura a ver si nos podía casar. Y le contó que él que tenía que ir a la mili, pero que él quería que quedara casado. Bueno. Y entonces tenían que venir unos papeles, que él Sí. al estar ya él en lista, tenían que venir unos papeles para darle el permiso o algo así, que no sé Sí, decir sí, eso sí. bien. Y entonces el cura de allí, del pueblo de Santo Tirso, pues dijo, bueno, yo os voy a casar, así mismo, pero va a costar que quedéis casados cuando venga la licencia que se ha pedido. Claro, lógicamente. Eso, vale. Resulta que luego ya bajamos, yo ya, como ya estaba aquí en Toral, pues sirviendo, bajó el cura mismo de allí y nos trajo el papel. Y dijo, ahora, si queréis casaros aquí, vais a donde don Serafín y os casáis, y no subís arriba. ¿Qué pasó? Pues como él también ya estaba para marchar para la mili, fuimos a La Vega, ni llevábamos anillo, ni llevábamos padrino, ni madrina, ni nada. Tuvimos que llamar allí a un maestro y una maestra que había allí y que nos dieran ellos todo, las alianzas claro. y que Sí, firmaran. sí. Y luego eso fue por la mañana y a la tarde él ya marchó para la mili. Bueno. Y así fue... Una boda express, que se llama ahora, sí, ¿no? la verdad que yo eso. Y luego Bueno. después lo mío ya fue cuidar a personas mayores y hacer todo lo que he podido, Todo lo que ha podido. por ellas. Y lo que queda. Y lo Vamos que ahora queda. con otra cosa. En torno a los años 60, más o menos, en España hubo una enorme migración. Marchó todo el mundo, Marchamos. sobre todo a Europa. Vamos a empezar por doña Pilar, que en el año 65 marchó para Francia y estuvo 7 años. Sí. Primero estuve en Barcelona. Primero en 3. Barcelona. Sí. ¿Pero qué es En eso de ir al Tarrasa. extranjero? ¿Qué pasa? ¿Qué le contaban mira, en casa? No pasó nada. Yo, por ejemplo, me llamó una amiga de aquí de Toral, que estaba en Bélgica, que se casaba y que dejaba su puesto de trabajo si quería ir para allí. Ay, por Dios, no me digas tú que yo no voy para el extranjero, no sé hablar ni una sola palabra en francés ni nada, porque en Bélgica también se hablan Sí. varios, pero hablan francés. Digo que no. Y bueno, mis padres, como éramos jóvenes y tal, pues ordenaron de marchar para Barcelona, que teníamos allí alguna familia, compraron un piso y marchamos toda la familia. Pero a mi madre no le probaba aquel clima y tuvieron que volver. Y me nos dijo mi padre, si queréis os dejo el piso y quedáis vosotros las 4, que trabajamos en una fábrica al lado de casa. Entonces le dije, no. El piso lo vende papá, porque antes se trataban los padres de usted, y lo vende y después nosotros cuando terminemos el contrato marchamos para allá y punto. Bueno, y vinimos para acá, cuando cogimos las vacaciones, y todo el mundo marchaba para el extranjero, y dijimos, ¿pero cómo no vamos a marchar? Había una señora que conocíamos que nos buscó trabajo allí, y marchamos
marchamos 3, pero una era menor de edad y no pudo hacer los papeles. Lo pudimos haber arreglado como estudiante, se podía arreglar, pero no nos dimos cuenta hasta que tuvo que volver. ¿Y estuvo 7 años en Francia trabajando de qué? De fama de menage, señora de la limpieza. Bueno. Sí, pero claro, se pasan canutas porque, sinceramente, pues no sabías nada de francés, porque, ya le digo, aquí mis hijos y los demás, y todos los hijos de los demás. Pero vaya experiencia, ¿eh? Claro, eso es más duro que, mira, me decía la patrona, por ejemplo, le tenía que hacer todo, ella marchaba a su trabajo y el marido estaba enfermo y que trabajaban 2 o 3 casas y digo, ostras, ¿qué me dice? No sabía qué decía, claro. Y claro, yo iba a la despensa, que era l'office, y entraba y decía, «Ça, madame», y «oui», y «ça», sí. Y como siempre me gustó la cocina, le hacía la comida como me partía. Cuando estaba bueno me decían, «Pilar, aujourd'hui, il est comme ça, il est très beau». Digo, bueno, apuntaba en una libreta en español y así me fui apañando hasta que me fui. Bueno. Lo entendí enseguida, para hablarlo hasta a partir del año, o sea, una palabra francesa, otra española, pero entenderlo sí. Bueno, una Pilar. Y sobre todo la moneda la entendí rápidamente. A la primera. Los cuartos rápidamente se entienden. Pero otra cosa, que la gente francesa, para mí, en donde estuve, gente muy honrada y un céntimo que te sobrara, un céntimo que te daban. Buena cosa esa. Aquí también ha habido viajes para dar y tomar del señor don Santiago Macías Moldes. Marchó a Alemania, estuvo en Suiza, en Francia, en Nueva York, con su profesión de carnicero. Le ha llevado por el mundo entero. No, en Suiza, bueno, en Alemania era una empresa. Y después pasé para Suiza por la revolución que había en No Alemania. quería saber usted nada de la revolución en Alemania. Nada. Y me salvé que pasé. Que si tardan 5 días más, No pasa. ya no pasa. Se queda de Alemania. Y entonces vine para Suiza, entré a la Universidad de Agricultura en Fribourg, a trabajar de camarero, sin saber el francés. Serví al director y 5 profesores. Después la mujer del director, que era el ministro de Agricultura, el director. Y él me dijo, español, a estudiar. A estudiar. Hablaba en italiano y le comprendía algo. Y 1 hora por la mañana y otra por la tarde, a estudiar. A los 18 meses ya volaba. Ya volaba. Y también ha estado en Francia. En Francia, 10 años aprendí el oficio de carnicero. Porque ha sido carnicero desde el 72 hasta el 99. No, eso sí. En conjunto. En conjunto sí. ¿Y Nueva York? ¿Cómo marchó para Nueva York? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, vamos a ver, yo era delegado de deportes de la migración española en Francia. En Francia. Hicimos un centro español, teníamos profesor español, hasta el cura también, todo. Y yo era el delegado de deportes. Y por mediaciones de la delegación de deportes, se fue para allí. Fui al consulado americano porque no se podía pasar. Sí. Y claro, tuve que engañar hasta el patrón que tenía, que me diera 3 meses de permiso para yo trasladarme a Estados Unidos. Fíjese. Y me dio el certificado, que me lo daba. Y yo era para quedarme. Claro. Muy bien. Vamos a preguntarle a la señora Luz, que también estuvo en el extranjero, aunque fueran unos días. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue tan breve? Estuvo en Francia. En Francia. Porque estuve allí y... ¿Usted marchó a Francia? ¿En qué año marchó? Eso sí que no se lo sé decir. No tiene ni en el aire. En los 60 sí fue. No me acuerdo. No se acuerda. Yo sé que tenía los chavales, los tuve a los 22 años, los chavales tendrían 6 años y 7, o sea, 8, porque, bueno, se llevan 23 meses. Sí. Y resulta que estaba muy contenta y los señores estaban muy contentos conmigo porque tenían 2 niños y esos niños a mí me adoraban. Sí. Y de aquello me llama mi marido diciendo, ven para casa que los niños están muy mal atendidos. Digo, pero ¿cómo van a estar mal atendidos si están con mi madre y mi padre? Dice, ay, aún no lo sabes bien, que mal están. Entonces yo le dije allí que tenía que venir y lo único que me dijo ella fue, dice, no voy a traer más españolas para aquí, porque aún no llegan, por la razón que sea, y marchan. Ya tienen que marchar. Y así fue. Y después ya vine y era mentira todo porque los niños me estaban bien atendidos. Pero era él el que no estaba... Cosas de la vida. Nos cuentan que el tiempo avanza, que no queda mucho. Tengo que hacerles unas cuantas preguntas más, que sean breves si puede ser. Por ejemplo, comentamos por ella. El día que murió Franco, ¿dónde estaba usted? ¿Qué pensó aquel día? El día que murió Franco,
Pues la verdad que en este momento no sé dónde estaba. Estaba en el pueblo, claro. ¿Y le entró miedo? ¿Tenían No, miedo? no, yo miedo ninguno. No, miedo nunca tuve. ¿Y usted ese día qué recuerda? ¿Lo estaba viendo en la televisión, lo escuchó por la radio? Yo estaba en el extranjero. Estaba en el extranjero, claro. Pero estabas a salvo. Estaba allí. Estabas a salvo. Bueno, por un lado, yo me sonreí que pasara el barco, que embarcara. Como nosotros pasamos el charco, Claro. que él lo pasara también, y lo pasó. ¿Qué le pasó? Eso fue la opinión ¿Y mía. cuál es su recuerdo de ese día? ¿Estaba con sus labores? ¿Se lo contó una amiga? ¿Cómo No, fue? me lo contó mi madre, que teníamos un tío que estaba escapado, se decía, Escapado, ¿no? sí, sí, sí. Entonces estaba en una cueva allí metido y entonces ella tenía que llevarle la comida de noche Claro, claro, o como claro. fuera. Y después él, de noche, como podía, venía a dormir arriba de la vivienda, sí, donde sí, se sí, sacaban sí. las Al desván. castañas y todo eso. Era lo de Y el ellos. día de la votación, usted estaba en el extranjero, no pudo venir a votar, votó por correo, la Constitución española. No voté. No votó, andaba con lío. Yo tenía el centro español Y ya bastante lío tenía. Era lo mío. ¿Y usted la primera vez que votó, cómo fue? Toda contenta, ¿no? A votar, la democracia. Ay, sí. Ah, yo siempre Sobre fui a todo la votar. democracia, bendito sea. ¿Cómo fue la primera vez? Pues yo, o sea, el sobre y luego voté cuando que era fuese. lo del pueblo Sí. y luego si eran otras votaciones también. Sí. Pero siempre Bueno. lo que yo quise. ¿Y usted, como el primer día de la votación de la democracia, qué? ¿Toda preparada a Toda votar? contenta a votar. Y viva la democracia. Y viva la democracia, claro que sí. Más preguntas. Pasó mucho tiempo de la democracia hasta la siguiente pregunta, pero hay que saberla. Oye, ¿cómo fue lo del euro? ¿Se apañaron bien o les engañaron los primeros Yo días? estupendamente. No, yo también, Yo la moneda es eso. que te lo juro. ¿El euro qué tal? También. Se contaban mal las Un perras. poquitín complicado porque era carnicero y Me cago en la leche. tenía supermercado. Subiste los precios. Entonces, no es que subieran los precios, no es que subieran. No subieron, ¿no? Subió, bueno, en cuestión de la carne, se vendíamos a 600 pesetas, el kilo de filetes subió a 800. Fue un golpe y fuerte. nosotros pagamos las terneras al mismo precio. mismo igual. precio. Claro, así es. No nos desvele más que se pone la gente. No, no, Había claro, que- Se pone la no, gente no, mala. había que Quieto, porque aprovechar la a mí hablar de ocasión. las terneras me perjudica, porque ellos lo quieren ganar todo y los demás criar los terneros, que yo también fui ganadera, criar los terneros y después Bueno. te venían siempre después. La gente seguramente quedó bien comida. Y una última pregunta, porque nos dicen los técnicos que nos queda muy poco tiempo, que es uno de los motivos por los que hacemos este programa por todo el Bierzo. No solo para reconocer la labor de gente muchas veces anónima, que ha sacado adelante una familia y eso no es poca cosa, sino para enseñar a los jóvenes que no son los únicos que han visto mundo, también Ay, los no, demás. eso también. ¿Qué le puede decir usted de consejo a la juventud de ahora? ¿Cómo la ve y qué consejo le daría? Bueno, pues yo lo que le he dado a mis hijos, ir al colegio, hacer lo que podáis allí, luego venir a hacer los deberes y luego ya tenían que ir donde le mandaban, pero siempre estuvieron muy educados los dos míos. La educación fundamental. Está feo decirlo, pero eso. Y aún hoy a los nietos se lo digo, primero son los estudios. Y Nada después de la andar diversión. por ahí saliendo y gastando sí. lo que no tenéis, porque es así. Sí. Y todo. Yo siempre le he dado buenos consejos. Y después, por otro lado, yo siempre he estado donde gente que me ha necesitado, personas mayores. Porque yo en mi casa atendí que estuvieron allí, que se murieron 7 personas allí. Allí las cuidé yo, que es lo que más alegre y más estoy así, por estar donde me han necesitado. Pues muy Yo bien. lo mío estoy disfrutando ahora, que yo nunca he disfrutado de nada. Pues le felicitamos, Ahora señora sí. Luz, Ahora, por su trabajo silencioso con las personas Ahora mayores. sí, ahora Don está Santiago, ya usted le que ha ido digo. por medio mundo, ¿cómo ve la juventud de ahora y qué le dice? Bueno, pues yo le diría que miren al futuro, que no miren al pasado. Eso de drogarse y beber alcohol es lo último que pueden hacer. Hay que estudiar. Hay que estudiar y mentalizarse para llevar la vida para adelante. Nunca miren para atrás, siempre para adelante. Siempre para adelante. Y doña Pilar, que también estuvo en Francia trabajando lo suyo, sacó una familia adelante. ¿Cómo ve la juventud y qué cree que tiene que hacer? Pues la juventud la veo muy bien en un sentido. Bueno, Y en otro sentido, les digo que tengan mucho cuidadín con lo más importante, hombre, de que no, lo que dice Santiago, que no se metan en trapos sucios, que es lo más importante. Sí. Porque yo he tenido suerte que he criado unos hijos
mala suerte con uno, pero los otros, bien. Los he criado lo mejor que pude, los estudié lo máximo para que se fueran más que yo. Y trabajando como una negra. Y les digo que miren por lo que tienen y que estudien lo máximo, que yo si volviera a nacer sin algún estudio no queda. Pues estos son los consejos para los jóvenes. Queda un último dato, que quiere dejar una adivinanza en el aire, don Santiago. Cuéntenos la adivinanza. ¿Cuál es la adivinanza? Vamos a ver. Esto es un rompecabezas. Eso fue sacado por mí, como el oficio de carnicero. El útil de un carnicero, lo que más usa para el trabajo. Sí, claro. Una cosa que significa algo y no es nada. Una cosa que significa algo y no es nada. No sé si Santiago, alguien... Santiago, oro parece, plátano es, ¿qué es? Oro parece, plátano es, que es un acertijo también. Respóndeme antes y después te respondo la tuya. Bueno, escucha. Ya que me dice tanto lío. Sí. Rápido. Oro parece, plátano es. Al que no adivine este acertijo, o tonto o sordo es. Ahora fíjate. No, rápido, pero- rápido, Santiago. Oro parece, plátano es. Plátano es. Sí. Lo está diciendo A ver, te lo ella. estoy diciendo. ¿Qué es? Oro parece, plátano es. Adivina este acertijo, o tonto es. Pues yo te lo adivino. A ver, di. ¿Cuál es? El útil de hacer el amor. ¡Ay! Por Dios, Santiago, que no. Es el plátano, hombre. Tiene forma de plátano, ¿no? ¿Quieren más? Escucha, ahora descubre tú el tuyo. Ahora descubra su acertijo. ¿Cuál es el significado? Vamos a ver. Una cosa que significa algo y no es nada. ¿Y cuál es la respuesta? Para que no le quede el público colgado. Pues nada. Vamos a ver. ¿Con qué útil trabaja un carnicero? Con un Más. cuchillo. Un cuchillo. Y si no tiene hoja y le falta el mango, ¿qué es? Nada. Ahí Usted- está la respuesta. Usted mismo lo dijo. Menos mal que he salvado, he sacado un 5 en el examen, ¿eh? Muchas gracias a los tres. Por un lado, por doña Pues- Pilar Fernández Pérez, a Santiago Macías Moldes y a Luz Fernández Rodríguez. Gracias a los tres. Gracias a todos ustedes por participar una vez más con nosotros. Ya ven que la vida tiene siempre nuevos episodios, que el conocimiento de los mayores sobre la vida es casi un libro abierto y se lo mostramos aquí, en Tertulia de Sabios. Gracias.